Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, lo voy a poner en modo presentación. Ya, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Velarde, soy gerente de la División de Seguridad Vial para 3M Perú. De verdad es un placer estar con ustedes. Eh, este, lo importante, hoy vamos a hablar del tema de señalización como una herramienta efectiva para seguridad vial de materiales retroefectivos. La importancia de la señalización es que la señalización, yo voy a hablar de señalización vertical, pero la vertical y la horizontal es la importancia es que es la forma en la que la vía se comunica con nosotros, los conductores. Es la forma que se comunica y nos puede avisar qué es lo que viene más adelante. Nosotros sabemos que la gravedad de los accidentes es mayor en la noche que en el día. ¿Y cuál es? Principalmente, es verdad que probablemente sea un 50-50, pero la gravedad de los accidentes es más de noche. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el día y la noche? Básicamente la visibilidad. Mientras que nosotros en el día podemos ver toda la vía, en la noche posiblemente no veamos nada. La visibilidad no es la misma. Lo ideal es que nosotros podamos tener visible que la visibilidad sea para todas las vías, ¿no? La visibilidad es importante. Las señales retroreflectivas y la demarcación ayudan a establecer algunas de las referencias visuales al conductor que hacen ausente en condiciones de baja luminosidad. Entre más brillantes sean, más perceptivas van a ser las señales. ¿No? En el diseño de seguridad vial, tenemos que estar seguros de que tenemos notoriedad, visibilidad, legibilidad. Tienen que ser inteligibles para esto, para poder ser comprensibles y tienen que motivar a cumplirlas. Si nosotros no tenemos esto, en realidad no vamos a poder reducir los riesgos y mucho menos accidentes. En la vida tenemos medidas de alto costo-beneficio y también medidas de bajo costo-beneficio. Es muy fácil podernos colocar nosotros delineadores retroreflectivos, postes con retroreflectivos, barreras de seguridad con reflectivos. Todo ello nos ayuda, sobre todo de noche a delinear la vía y a que sea visible para los conductores. Recordemos que hay diferentes factores que pueden causar un accidente. Hay factores humanos, hay factores de la vía y factores de la señalización. Pero, ¿qué es señalización vertical? ¿Cómo está normada? ¿Para qué sirve? Tenemos como las características de la señalización vertical son específicas y obligatorias. Y están reguladas o normalizadas. La forma y los colores están normados. El alcance también, ya sabemos para qué sirven, cuáles son los tipos, las reglamentarias, las preventivas, las informativas y las naranjas de zona de construcción. Sabemos cuál es su definición, para qué sirven, cuál es la función. Los materiales que usan, estos ya están normados en nuestros manuales. Más adelante vamos a poder tocar el tema de los manuales. ¿Qué dice cada uno? ¿Para qué sirve? Estos materiales tienen que ser retroeflectivos para que cuando les caiga luz puedan iluminar al conductor con un cono de retroreflectividad y estos puedan ver la señal. Señales de reglamentación.
Las señales son de reglamentación también, disculpen. Tenemos el mantenimiento y la conservación vial tiene que ser la adecuada. Tenemos que limpiarlo, no se puede usar solventes o tinners. Tiene que ser con agua y jabón. El posicionamiento en la vía tiene que ser establecido por los manuales. Tiene que ser al lado derecho y como vamos a ver más adelante, ahí es donde son 100% eficientes. Si los colocamos en otras posiciones de la vía, también se pueden ver, pero tenemos que colocar otro tipo de materiales, diferentes materiales que los que están al lado derecho para que tengan una mayor visibilidad. Los patrones alfanuméricos están dentro de los manuales de conservación vial y sobre todo en el manual de dispositivos de control de tránsito. Tenemos el soporte de las placas, ya están normados. Los soportes de las placas que se utilizan para señalización vial son 4. Es sustrato compuesto de aluminio, que son 2 planchitas de aluminio muy delgaditas, de 3 muy delgadas, y en el medio tiene un polietileno de alta densidad. También tenemos aluminio, fibra de vidrio y plancha de fierro galvanizada. Cualquiera de esos 4 sustratos se pueden usar como soporte de placas. Los aspectos legales, ya los conocemos, es obligatorio seguir las señales reglamentarias, eso pueden causar, si uno no las sigue, multa. Y tenemos las dimensiones de nuestras señales, depende ahora de acuerdo al manual de dispositivos de control de tránsito, de acuerdo a la velocidad de operación de la carretera. A mayor velocidad, más grande será la señal. En una señalización de tránsito, en una vía, la señal debe ser vista a la distancia necesaria, sobre todo de día y de noche, y debe ser leída en el tiempo apropiado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, no vamos a poder tomar la decisión correcta. Es importante que la señal pueda ser vista en el momento oportuno. Y nosotros de día, una señal de tránsito, durante el día es la misma, ¿no? Yo puedo ver una señal de día y probablemente yo piense que cumple la señal, que cumple las normas, que cumple los manuales, pero me puede llevar una sorpresa. Puede ser que de día la señal se vea y de noche la señal ya no se vea. Podemos tener materiales que cumplen norma, que no cumplen norma, pueden ser placas pintadas, señales que son con material, señales que sean semi-reflectivas, que quiere decir que sea el fondo pintado y las letras y los bordes con señal reflectivo, con material reflectivo, perdón. Pero en una vía tenemos diferentes etapas de identificación de una señal. Todas son importantes. En una vía yo podría detectar una señal de noche, veo brillando a más o menos unos 500 metros. En esta etapa yo solamente percibo que hay algo más adelante en la vía. Conforme me voy acercando, puedo detectar el color entre unos 200 y 300 metros. Entre 150 y 200 metros puedo detectar la forma de la señal. Conforme me voy acercando, a unos 50 metros puedo leer el texto de la señal y tomar la decisión correcta para seguir conduciendo. Cuando la señal refleja la luz, la refleja en forma de un cono de luz. Por eso es bien importante tener el material correcto para que ese cono de luz pueda cubrir todo el vehículo y el conductor pueda verlo. Una señalización tiene que utilizar materiales retroeflectivos que nos permitan ver la señal de día y de noche, las 24 horas del día. Pero, ¿qué es la retroreflectividad? Existen 3 tipos de reflectividad. Tenemos la reflexión difusa, que es cuando un haz de luz cae sobre una superficie y esa superficie es reflejada en todas direcciones. Normalmente sucede eso cuando la placa es pintada y es rugosa. También tenemos
la reflexión especular, cuando una haz de luz cae sobre una superficie normalmente lisa y esta es reflejada con otro ángulo, como sucede con un espejo. Y tenemos lo que nosotros la llamamos la retroreflectividad o retroreflectancia, que es la propiedad que tienen los materiales de reflejar la luz del faro de los vehículos de vuelta a la fuente, incluyendo al conductor en forma de un cono de luz. ¿No? A mayor eficiencia del material, este cono de luz va a ser más grande y nos va a permitir cubrir todo el vehículo y que la señal se vea mejor. Cuando nosotros, todas las señales reflectivas tienen lo que se llama el coeficiente de retroreflectividad, que es la cantidad de luz que pueden devolver. Y eso tiene medidas. La fuente de luz se mide en candelas, la iluminancia es la cantidad de luz que le cae a la señal, eso se mide en lux. Después tenemos la luminancia, que es la cantidad de luz que un material puede devolver, y eso se mide en candelas sobre metro cuadrado. Y el coeficiente de retroreflectividad no es más que la relación entre la luminancia con la iluminancia, es decir, la capacidad que tiene el material de devolver, es la relación que hay entre la cantidad de luz que le cae versus la cantidad de luz que puede devolver el material. Todo esto está normado con la norma ASTM 4956, que es una norma que regula los materiales reflectivos. En esta norma tenemos del tipo 1 al tipo 11, siendo el tipo 11 el de mayor retroreflectividad. Está devolviendo actualmente 60% de la luz. El tipo 1, que es conocido como el grado de ingeniería, está devolviendo solamente el tipo 1. Es verdad que son del tipo 1 al tipo 11. Actualmente solamente existen 9 tipos, porque hay 2 tipos de material que ya no se están fabricando, que es el tipo 7 y el tipo 10. Si nosotros tuviéramos que comparar con los 3 tipos que mayormente se comercializan en el Perú, que es el tipo 1, conocido como gran ingeniería, o el tipo 4, conocido como alta intensidad prismático, contra el tipo 11, conocido como grado diamante cubo, podemos observar una cosa importante que me olvidé de mencionarla. Para que un material sea retroreflectivo, este tiene que ser fabricado o por microesferas de vidrio o por microprismas. Si un material se dice que es retroreflectivo y no está fabricado y no posee cualquiera de estas dos tecnologías, o microesferas o microprismas, no va a ser retroreflectivo. Disculpe por esa omisión. Con el tipo 1 gran ingeniería está fabricado con microesferas de vidrio y tiene una reflectividad de 10% o eficiencia del 10%. El tipo 4, alta intensidad prismática, tiene una eficiencia de hasta el 30% y el tipo 11 o grado diamante tiene una eficiencia del tipo de 60%. El tipo 4, como es de prismas de cubo truncado, ¿y qué pasa? Que el tipo 4 tiene solamente el 65% de su superficie retroreflectiva. ¿Por qué? Porque cuando cae luz en las esquinas, esta se pierde. En cambio, el tipo 11, el DG cubo, tiene el 100% de su superficie retroreflectiva. Los prismas son diferentes. Si yo tuviera que comparar o saber dónde tengo que utilizar qué tipo, ya sabemos que en los manuales nos dicen que el tipo 1 ya no se puede utilizar en nuestras carreteras. Ya no está normado en ninguna norma. Probablemente nos encontremos con algunos expedientes técnicos antiguos, muy antiguos, en los cuales piden usar grado de ingeniería tipo 1, pero en la actualidad, desde el 2013, ya no aparece en ningún manual. Ya no se debería usar tipo 1. Tenemos que en el tipo 4 o alta intensidad tenemos la luminancia intermedia. Como les decía, tiene
30% de eficiencia versus el DG Cubo, el tipo 11, que tiene 60% de eficiencia. Respecto a la especificación estándar, el tipo 4 cumple con la norma con el tipo 3 y el tipo 4 de retroefectividad de acuerdo a la norma 4956, mientras que el tipo 11 es el más alto y cumple el tipo 11. Uno tiene 10 años de garantía versus el tipo 11 que tiene 12 años de garantía. A ver, para ser específicos, ¿qué consiste la garantía? Que al año 10 va a tener por lo menos el 70% de la reflectividad inicial. Normalmente, y en el DG Cubo el 12 tendrá 2 años de garantía, que el año 12 tendrá el 70% también de la reflectividad inicial. Normalmente ese 70% es mucho más alto de lo que manda la norma. Por eso es importante, cuando ustedes reciban señales con cualquiera de estos dos materiales, es importante tener una medición inicial para saber con cuánto retroreflectividad están contando, y sacando el tiempo de vida útil podrán hacer una estimación si este material va a cumplir con toda la vida útil con la que está garantizado. El posicionamiento en la vía para el tipo 4 son para posiciones favorables, es decir, para el lado derecho. En cambio, el DG Cubo puede usar para señalizaciones favorables y menos favorables, tanto el lado derecho, superior, en pórticos, o el lado izquierdo. En el tipo 4, el material se desempeña mejor a media y larga distancia, y para el tipo 11, el rendimiento es para todas las distancias. Respecto a los colores, el tipo 4 tiene colores estándar y funciona mejor a niveles de luz bajos y medios. En cambio, el tipo 11 tiene colores fluorescentes. Más adelante vamos a poder saber qué es un color fluorescente, y ayuda a que el letrero sea más visible en cualquier condición de luz, tanto de día o de noche. El tipo 4 refleja más que la tecnología microesferas, que es el tipo 1, y el tipo 11 refleja más que el tipo 4. El tipo 4 tiene la tecnología de esquinas cubo truncadas, mientras que el tipo 11 tiene la tecnología de cara completa. Si nosotros tuviéramos que comparar y mirar desde una misma posición las tres tipos de material, podemos ver que el tipo 11 largamente es el que más devuelve luz y es el que más brillante se ve. Es importante tener en cuenta que el grado de ingeniería o tipo 1, que tiene una eficiencia entre 8 y 10%, es del año 1942. Y el alta intensidad prismático, el DG Cubo, ya datan desde el 2005 hasta la fecha. Pero, ¿qué factores afectan el coeficiente de retroreflectividad de los materiales? Tenemos el ángulo de observación, el ángulo de entrada y el color. Fácilmente el color lo podemos ver en la tabla. El color con un ángulo de observación de 0.2 y un ángulo de entrada de -4, podemos observar que el blanco tiene 360 candelas, luego el amarillo, el naranja, el rojo, el verde, el azul y por último el marrón. Mientras más claro es el color, más reflectivo es este. Pero, ¿qué es el ángulo de observación? El ángulo de observación es la línea imaginaria cuando cae es el ángulo que forma el haz de luz con la evolución hacia los ojos del observador. Cuando el observador tiene los ojos del observador están a mayor distancia de la fuente de luz, la señal se va a ver menos reflectiva. ¿Qué quiere decir? Que a mayor ángulo de observación, la señal se va a ver menos reflectiva. Si yo comparo versus con una sedán, que es 0.6, se va a ver menos reflectiva, más reflectiva que un camión que es 0.8, y se va a ver menos reflectiva que un sedán que tiene 0.4. Por eso, y una prueba fácil es colocarse una linterna entre los ojos, a iluminar una señal. Si yo lo coloco entre los ojos, es como si yo tuviera
estuviera en un sedán, si yo la pongo debajo de la nariz, es como si yo estuviera en una camioneta, y si yo la pongo debajo de la barbilla, es como si estuviera en un camión. A mayor ángulo, a mayor distancia entre la fuente de luz y los ojos del observador, menos reflectiva se va a ver la señal. Y si queremos ver la demostración y nos remitimos a la tabla, vemos que a un ángulo de observación de 0.5, el blanco refleja 420 candelas. Si yo pongo un ángulo de observación a 1, se reduce a 120 candelas. Y si yo tuviera, es importante tener los materiales adecuados para considerar a todos los usuarios. Si yo tuviera que ver una señal vista desde un auto o de un camión, se vería de esta manera. ¿Por qué? Porque el ángulo de observación es diferente, teniendo en cuenta que es el mismo material para ambos. ¿Qué es el ángulo de entrada? Es el ángulo que se forma cuando, cuando incide el haz de luz en la señal con la línea imaginaria perpendicular a la vía. Igualmente, esto depende también de varios factores, de dónde esté el vehículo en la vía, de la curvatura de la vía, de los faros del vehículo, en fin, de varias formas, de la distancia en que se encuentra el vehículo. A menor ángulo de entrada, más reflectiva va a ser la señal. Por eso es que cuando yo estoy más lejos de la señal en línea recta, la señal se ve más reflectiva, como vimos en las etapas de percepción de una señal. Cuando yo estoy más cerca, que es donde me permite leerla, la señal se ve menos reflectiva. A mayor ángulo de entrada, menos reflectiva se va a ver la señal. Y si yo tuviera que compararla con lo que manda la tabla, me dice que a un ángulo de entrada de -4 tenemos una retroreflectividad de 360 candelas y a un ángulo de entrada de 30 tenemos una reflectividad de 170 candelas. En una vía podemos tener condiciones de mayor riesgo y menor riesgo. También podemos tener señales que cumplen norma y no cumplen norma. De día, como les mencioné, podemos simplemente no tener las señales, podemos tener una placa pintada, podemos tener una placa semirreflectiva, podemos tener una lámina tipo 1, una señal con lámina tipo 4 y una señal con lámina tipo 11. Sí, de día todas van a cumplir. Sin embargo, la lámina tipo 1 ya no cumple norma. Sí es verdad que cumple norma porque es un material normado, en nuestro manual ya no cumple. Deberíamos utilizar otro tipo de material. Y en una condición nocturna, miren qué es lo que parecería. La placa pintada no se ve, la placa semirreflectiva puede dar un mensaje erróneo, y el tipo 1 y el tipo 4 y el tipo 11 se ve, sin embargo, dependiendo de la vía y de los tipos de vehículos que circulan por esta, puede ser que se vean menos. Como les dije yo, cuando una señal devuelve la luz, la devuelve en forma de un cono la devuelve en forma de un cono de luz, mientras el material sea más eficiente, o sea, mayor retroreflectividad, el cono de luz será más ancho, más grande. Y en base a eso podemos ver que mientras más reflectivo sea un material, mayor va a ser el cono y vamos a poder cubrir mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de tipo de vehículos. Si yo tuviera con un material eficiencia de 8 a 10%, es decir, el tipo 1, yo puedo ver que el cono es relativamente pequeño y tenue. Si yo quisiera que un camión lo vea, no lo va a cubrir. En cambio, si yo tuviese un material con una eficiencia del 30% o un tipo 4, cubre tranquilamente un sedán. Sin embargo, a un camión está casi por cubrirlo completo y tiene una mejor visibilidad. Si yo tuviera que usar un material tipo 11, el cono de luz aumenta tanto en la brillantez como en diámetro. Entonces nos permite que cualquier tipo de vehículo pueda ser
pueda ver la señal, lo cubre. Es por eso que en condiciones extremas, sobre todo en una mina donde los vehículos son diferentes, también usamos señales retroreflectivas y ahí se usan señales reflectivas con mayor, que tengan mayor tipo de retroreflectividad. Normalmente en una mina se utiliza tipo 11. Y si utilizas aparte el tipo 11, se utilizan colores fluorescentes. Otras limitaciones que tenemos es que actualmente en nuestras vías cada vez más hay personas de mayor edad que están manejando. Y estas personas de mayor edad necesitan más luz para conducir. Normalmente los que manejan, las personas que manejan los camiones y los volcotes son personas de mucha experiencia y son personas ya mayores. Ya mayores, a partir de los 40 años están manejando y ellos necesitan mucho más luz para poder, ver las señales. Se dice que cada 13 años necesitan el doble de luz para poder manejar, para poder ver. Otra de las limitaciones que tenemos ahora son los faros de los vehículos. Antiguamente los faros tenían una mayor potencia e estaban más iluminados hacia el lado derecho, hacia las señales. Ahora hay estudios que dicen que los faros de los vehículos, aparte de tener menos potencia que antes, iluminan al piso. El piso se ve muy bien, pero eso hace que a las señales les caiga menos luz. Entonces necesitamos materiales que sean más eficientes para devolver la menor cantidad de luz que les cae y puedan ser visibles. Si yo tuviera que colocar en una señal, si yo tuviera que colocar en una vía las señales, tendría que colocar al lado derecho, lado izquierdo y en los pórticos. En el lado derecho yo tengo que la señal es 100% eficiente. En el lado izquierdo, 16% eficiente. Y arriba, en los pórticos, 11% y 8%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué 100%? Porque en el lado derecho el vehículo, la señal recibe el 100% de la luz del vehículo. En cambio, en el lado izquierdo recibe el 16%. Es más adelante vamos a ver que de acuerdo a nuestros manuales, al lado izquierdo necesitamos materiales que tengan una devolución de luz de 1.5 veces lo que dice del material que se coloca al lado derecho. Antiguamente, en los pórticos y en las señales informativas elevadas, se colocaba grado de ingeniería. Y el grado de ingeniería o tipo 1, el color verde, que es de las señales informativas, tiene un coeficiente de retroeflectividad de 9. Si yo saco el 11% de 9, significa que es 1. Una candela no es perceptible, no es reflectiva. Entonces perderíamos el material que se coloca ahí. Por eso es que ahora en las pórticos se utiliza otro tipo de material. Normalmente, de acuerdo a la norma, se debe utilizar tipo 11. Si yo tuviera que fabricar señales, ¿no? El costo de fabricación es importante. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una vía, lo último en lo cual le asignamos presupuestos para la señalización. Y como yo les dije, no es menos importante. Traten ustedes de manejar en una vía sin señalización. Es prácticamente imposible, sobre todo de noche, ¿no? Y las dos señalizaciones son importantes, son complementarias, tanto la vertical como la horizontal. Ni una es mejor que la otra. Yo necesito las dos para poder conducir. Cuando yo voy a hacer una señal, los postes es el mismo para los dos. Es el mismo poste. Así yo voy a hacer una señal en tipo 1, en tipo 4 o en tipo 11. La cimentación para el poste es igual. La mano de obra de conversión es la misma. El sustrato es el mismo. Como les dije anteriormente, podemos usar plancha de fierro galvanizada, aluminio, fibra de vidrio o
sustrato compuesto de aluminio. Va a ser el mismo para las señales. La fijación, cómo la voy a instalar, también es el mismo. La única diferencia en una señal va a ser el tipo de lámina que yo use. Y todo eso, sí es verdad que existe una diferencia de precio de metro cuadrado al momento que yo diluyo todos estos costos en una señal instalada, la diferencia de precio entre un tipo 1 y un tipo 11, perdón, un tipo 4 y un tipo 11 es alrededor del 13%, ¿no? Y al tipo 1 ya no lo considero porque, de acuerdo a nuestros manuales, ya no está permitido utilizarlo. Y recuerden que un tipo 11 tiene una garantía de 12 años, 2 años más de durabilidad. Pero, qué es la fluorescencia? Anteriormente les hablé de que los tipo 11 tenían colores fluorescentes también. La fluorescencia se refiere a la capacidad de reciclar la luz invisible al ojo humano. Es importante conocer de que en el espectro de luz existen luz visible y luz invisible. La longitud de onda corta no es visible para el ojo humano. Es por ello que estos materiales fluorescentes tienen la capacidad de transformar esa luz invisible en luz visible para el ojo humano. Y esto hace que estos materiales, que estos colores se vean mucho más, que la percepción sea mucho más clara. Estos colores son los que conocemos como fluorescente, el amarillo limón, el amarillo fluorescente o el naranja fluorescente. Y el impacto es mucho más durante el anochecer y el amanecer. Y la pregunta sería, ¿los materiales y signos de fluorescencia influyen en el comportamiento del conductor? Sí, sí influyen. Hay estudios que dicen que un material amarillo limón fluorescente es más de 3 veces visible y es más de 10 veces reconocible que los colores estándar. Una señal con amarillo estándar a 100 metros está alertando, pero uno puede ver una señal amarillo limón a un poco más lejos y estar alerta de lo que dice. ¿Y por qué decimos nosotros que una señal fluorescente realmente funciona? Hay estudios que indican que un color fluorescente promueve la atracción automática de la visión, afecta positivamente el comportamiento del conductor, induciéndolo a que tenga una reacción oportuna y adecuada al mensaje que queremos darle. Hace que el conductor tenga un comportamiento más seguro en comparación con los colores de señales estándar. Tiene una mejor legibilidad durante el día y en condiciones climáticas adversas, como neblina, por ejemplo, o nieve. Más adelante vamos a ver que cuando está nevando o está lloviendo, los colores fluorescentes se ven mucho mejor. Además, nosotros usamos los colores fluorescentes en condiciones donde se usan, las condiciones donde se usan no son comunes y son confusas. Además, estos colores rompen con la monotonía visual del conductor. Normalmente todos los colores fluorescentes se están usando en zonas críticas y donde podamos tener usuarios vulnerables en la vía. Más adelante vamos a hablar de los manuales y cómo nos indican estos manuales que debemos usar y en qué condiciones debemos usar estos colores. Acá tenemos un ejemplo de colores fluorescentes. ¿Cómo se ven? En la señal de arriba a la derecha podemos ver una señal fluorescente versus señal de color estándar y prácticamente la que salta a la vista es el color amarillo limón fluorescente. En la señal inferior podemos ver los colores estándares y al fondo podemos ver un señor montando bicicleta con un chaleco amarillo limón fluorescente que nos jala la vista y hace que sea mucho más visible en condiciones de neblina. Es por eso que se recomienda que cuando van a haber trabajadores en la vía, utilicen estos colores fluorescentes para que puedan ser vistos y les llamen la atención y los conductores estén atentos. Una prueba fácil y rápida
para saber cómo funciona un color fluorescente, es tener una luz ultravioleta y tener dos muestras de color o dos señales. Apagamos la luz y cuando encendemos la luz ultravioleta vamos a ver que el color estándar se apaga y el color fluorescente se levanta, brilla. ¿Por qué? Porque está transformando estas longitudes de onda corta en longitudes de onda larga. Especialmente estos materiales se observan muy bien en el amanecer y en el atardecer. Bueno, vamos a hablar un poquito de los manuales. Nosotros tenemos el ministerio ha sacado más o menos entre 12 manuales. Los que hablan de señalización y de las normas son 5 manuales. Y todos, si es verdad que no se repite lo mismo en cada uno de ellos, todos conversan entre sí, se hacen referencia unos a otros. Tenemos el manual de carreteras OEG 2013, tenemos el manual de carreteras para mantenimiento y conservación vial, que estuvo listo en marzo del 2014, que es la primera edición. Después tenemos el manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras, con una edición del 2016, la edición anterior fue en el 2000. Tenemos el último manual, que es el manual de seguridad vial. Además, tenemos una norma complementaria de especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, ¿no? Todos estos manuales conversan. Yo voy a tocar un poquito de cada uno, de qué es lo que corresponde a la parte de señalización. En el manual de carreteras, en el eje 2013, acá se presentan las especificaciones técnicas de las diferentes partidas susceptibles a considerar un proyecto de infraestructura vial. Incluye aspectos tales como descripciones de actividades, procedimientos, etc. En el capítulo 1, que habla de trabajos preliminares, habla del tipo de señalizaciones de obra. Recuerden, la señalización de obra es una de las señalizaciones más importantes, porque una señalización de obra le va a avisar al conductor que la vía está siendo intervenida y que hay gente y que posiblemente haya gente trabajando. Por eso es que tiene que ser correctamente señalizada, guardando las distancias y con todos los protocolos para que puedan los conductores reducir la velocidad y reducir los riesgos para las personas que pudieran estar trabajando. En el capítulo 8, señalización y seguridad vial, habla de los tipos de señalización. Es importante que sepan que en el eje 2013 hablan de todas las, menciona la norma ASTM, todos los materiales que se utilizan en la señalización están normados por la norma ASTM 4956 y están referidos en nuestros manuales. En el manual de carreteras, eje 2013, en el capítulo 8, señalización y seguridad vial, podemos encontrar las principales especificaciones para señalización vertical permanente, señalización horizontal, postes delineadores, tachas retroefectivas, barreras de seguridad, guardavías, captafaros de la carretera de la red vial nacional. En este capítulo habla de todos los elementos que se utilizan para que sean visibles 24 horas al día. ¿Y cuáles son los principales aportes? Habla de señalización vertical permanente, cual se complementa con los niveles de servicio del manual de carreteras de mantenimiento o conservación vial. En señalización horizontal se complementa con la norma de especificaciones técnicas de pinturas para obras viales. Y además incluyen postes delineadores y captafaros, incluyen para con materiales reflectivos de alta performance. Perdón. En el manual de carreteras de mantenimiento o conservación vial, en el capítulo 3, hablan de los niveles de servicio. El nivel de servicio, que toca todas las vías, es el nivel mínimo que debe tener una vía para estar en óptimo estado y que el usuario pueda hacer uso de la vía, o sea, que esté en buenas condiciones. Es el nivel mínimo que se requiere.
Si nosotros tomamos el manual de carreteras y nos vamos a la visibilidad nocturna, que es lo que manda el parámetro, dice visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las señales a coeficiente de observación de 0.2 y de entrada o incidencia de -4, me dice que para una autopista de primera clase, para una señal de poste, lo mínimo que debo utilizar es un tipo 4, es decir, que tenga un 30% de eficiencia. Si yo tengo una señal elevada, lo mínimo especificado es el tipo 11, o sea, 60% de eficiencia. Y en este manual, a diferencia de los manuales que anteriormente puedan haber existido, el manual no hace diferencia. Para una autopista de primera clase, de segunda clase o una carretera de primera clase se usa el mismo tipo de material para todas las señales, tanto de poste como elevadas. Igual, para los captafaros que están en las guardavías, piden tipo 4 para cualquier tipo de vía, tanto autopista de primera clase, segunda clase. Para los parapetos o muros con baranda, igual, tipo 4 para cualquier tipo de vía. Sí, es verdad, si nosotros consideramos que las condiciones son extremas, podríamos utilizar un tipo 11 y en algunos casos nos dicen que deberíamos utilizar tipo 11 con un color fluorescente. Si nos referimos al manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, ese está organizado en 6 capítulos. El capítulo 1 habla de generalidades, capítulo 2 señales verticales, el 3 marcas en el pavimento de marcaciones, en el 4 dispositivos de control de tránsito para casos especiales, el 5 dispositivos de control de tránsito en zonas de trabajo y el capítulo 6 de semáforos. Recuerden que el capítulo 2 nos va a hablar de las señales preventivas, informativas y reglamentarias. Y en el capítulo 5, aparte de todos los dispositivos para zonas de trabajo, también nos va a hablar de las señales de zona de construcción, que como les dije son naranjas con pictogramas negros. Por favor, no inventemos. A veces hemos visto en las carreteras que utilizan otro tipo de colores y en realidad lo que puede pasar es confundir a un conductor y causar un accidente. Si yo tuviera, hace un ratito les mencioné la importancia de la colocación de las señales. Cuando yo coloco una señal al lado derecho, necesito un tipo de material. Y el manual establece, y lo voy a leer textual, dice, para señales ubicadas a la izquierda debe aumentarse el valor de retroreflexión por un factor de 1.5 y para las señales aéreas por un factor de 3, ya que estas normalmente no son iluminadas totalmente por los faros de los vehículos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que usar un material de mayor eficiencia si voy a colocar un material al lado izquierdo, una señal al lado izquierdo o una señal elevada. Y además dice, en zonas que presenten condiciones climáticas de visibilidad adversa, día o noche, como por ejemplo neblina, deben utilizarse señales con propiedad retroreflectante de un nivel superior a lo normalmente especificado y o fluorescentes, con la finalidad de mejorar la percepción por el usuario, ¿no? En el manual de dispositivos también nos habla de los colores en las señales verticales. Ya tenemos los colores que normalmente sabemos, el amarillo para señales preventivas, el naranja para señales de construcción, el azul para señales informativas, el verde también para señales informativas, el blanco y el rojo que utilizamos para señales reglamentarias, el negro para los pictogramas y el marrón que se utiliza para señalización turística. Además, tenemos la presencia de 4 colores nuevos o que no estaban. Tenemos el color amarillo fluorescente,
que dice, para todas señales de prevención en situaciones que se requiera mayor visibilidad diurna y señales informativas con contenido de prevención. Tenemos el naranja fluorescente, solamente, como ya dije, el naranja fluorescente es para señales de zona de construcción y en situaciones que se requiere una mayor visibilidad diurna. Tenemos el color amarillo limón fluorescente, que este se está utilizando mucho en zonas escolares, académicas, centros hospitalarios, centros deportivos, centros comerciales, estaciones de bomberos, donde podamos haber presencia de usuarios vulnerables, peatones, y ahora, con el post-COVID, o el COVID, si lo quieren llamar, es para ciclovías. Yo sé que van a hacer muchas ciclovías en la región donde ustedes están, y es importante usar los materiales fluorescentes. Hay un color nuevo que todavía no se está usando mucho, que es el rosado fluorescente, y el cual se utiliza para sucesos o incidentes de emergencia que puedan afectar la vía. Para un accidente, o por ejemplo, nosotros le hemos señalizado cuando hay un talud para advertirle al usuario que el talud no está bien, que hay peligro en la vía. En fin, todo esto que hemos estado hablando, recordemos, es para tener conciencia que la señalización, y vuelvo a repetir, tanto vertical como horizontal, o todos los elementos que existen en una vía, puedan ser visibles las 24 horas. Y además tenemos que hacerle caso. Es la forma, si nosotros no somos agentes de cambio o no respetamos las señales, en lugar de disminuir los accidentes, van a aumentar. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Se han hecho muchas acciones para tratar de reducir accidentes de tránsito, pero en realidad no lo hemos logrado. Y eso es tarea de todos, no solamente de las autoridades, sino de nosotros también, que somos usuarios de la vía. Por eso es que es importante ser un agente de cambio o un agente transformador para tratar de reducir los accidentes de tránsito. Y como les dije anteriormente en el video, la misión de la División de Seguridad Vial de 3M es llevar sana y salva la gente a su casa. En nombre de 3M, muchas gracias y estamos aptos para cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran consultar. Muchas gracias, ingeniero Carlos Velarde. Y bueno, aún tenemos unos minutos para que los participantes puedan formular sus preguntas a través del chat. Cualquier duda que hayan tenido quizás durante la exposición la pueden formular ahora para que el ingeniero las pueda responder. Luego de las preguntas, también allí mientras la van formulando, les informo que tenemos una última exposición que viene por parte de la empresa Eduardo Ríos y Asociados. Vamos a estar tratando el tema de la evolución de las estructuras metálicas corrugadas que vienen de la mano también junto al desarrollo vial del Perú, ¿no? Todas las formas de aplicación de esta tecnología de estructuras corrugadas. ¿Habrán algunas preguntas acerca de este tema? Bien, ingeniero Carlos Velarde, al parecer no tenemos preguntas sobre el tema tratado. Ok, entonces, por favor, tomen nota de mi correo para cualquier consulta. Por favor, escríbame y estamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, Matilde, y muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a usted, ingeniero. Bien.